Les damos la bienvenida a la Ciudad de Montevideo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En esta ceremonia de hoy vamos a dar cumplimiento a la Declaración 293, una iniciativa del vicepresidente tercero de esta Casa, diputado de Argentina, presidente de la Comisión de Cultura también, a través de la cual se declara personalidad destacada de la cultura al periodista, productor y escritor Alfredo Rosso. Bueno, voy a presentar formalmente, porque ya lo conocen, a Fernando Pau, quien va a ser protagonista también del debate de hoy. Agradecer como siempre la presencia de ustedes aquí en esta casa para homenajear al amigo Rosso. Y vamos a comenzar. Primero les pido, si son tan amables, de silenciar sus teléfonos celulares. Agradecer la presencia de la diputada Jessica Barreto, quien ha sido coautora de esta iniciativa, que está presente aquí. Muchísimas gracias. Y darle la palabra, sí, a quien ha sido el autor de la iniciativa, vicepresidente tercero de la legislatura, diputado Roberto Pineda. Todas, bienvenidos a este Salón Montevideo de la legislatura. Es el espacio que hemos elegido para reconocer una voz que ha marcado a generaciones tras esa expresión cultural tan asombrosa que es el rock del gran Alfredo Rosso. Sería reduccionista etiquetar a Alfredo únicamente como un periodista, ya que su impacto en la cultura trasciende este ámbito. Alfredo es un defensor apasionado de las artes en todas sus manifestaciones. Su conocimiento abarca tanto que las conversaciones con él podrían prolongarse infinitamente. Así estamos en la Comisión de Cultura. Empezamos de vuelta a hablar de servicio, no podíamos parar. Tuve el privilegio de conocerlo personalmente en compañía de su gran amigo Sergio Marchi, otra figura clave de nuestra cultura, como escritor, como periodista, que también fue distinguido por esta legislatura como personalidad destacada de la cultura. Y se imaginarán que empezamos hablando efectivamente de esa reunión, acordás Sergio, de los Beatles, ¿no? Yo la verdad no quería levantarme de la silla, casi que vos tampoco. Y compartimos un momento muy grato, los tres, fue una experiencia maravillosa. A lo largo de décadas de dedicación inquebrantable, Alfredo ha realizado una labor excepcional al vincular a la comunidad con el universo musical. Desde su gran amor, la radio, fue, como él mismo expresa, un intermediario entre el emisor, los músicos, y el receptor, los oyentes. Sin embargo, sus programas han sido mucho más que simples reproducciones. En ellos, Alfredo hace gala de una habilidad única para contextualizar la música en el panorama cultural en el que está inserta esa música. Analiza con detenimiento cada ritmo, cada letra y la inserción social de lo que está en ese momento presentado. Su único programa, La Casa del Rock Naciente, se convirtió en un paraíso auditivo para los fanáticos de la música. A lo largo de los años ha tejido una experiencia radiofónica cautivadora que transporta a los oyentes a través de un viaje musical lleno de nostalgias y de descubrimientos. Con su característica voz cálida y conocimiento enciclopédico, Alfredo no solo comparte los éxitos atemporales del rock, sino que también profundiza en las historias detrás de las canciones y detrás de los artistas, creando un vínculo auténtico entre la música y la audiencia. Desde sus programas radiales lleva a los oyentes matices de la música que rara vez escuchan en los medios convencionales. Su voz única y sus relatos envolventes crearon una verdadera comunidad de melómanos unidos por su amor compartido para este género musical. Alfredo Rosso comenzó su fascinante viaje hacia el mundo de la música a una edad temprana, inspirado obviamente en las melodías y en las letras de los Beatles.
Fue este destello inicial el que me impulsó a explorar el vasto universo del rock y a convertirse en un cronista de su evolución. Su inclusión en el periodismo musical coincidió con el apogeo de la crítica especializada en el género a finales de los años 70 y a principios de los 60 y a principios de los 70. Pero Alfredo no se limitó a analizar las melodías y los acordes. Su entusiasmo trascendió lo musical para abrazar la esencia misma de la contracultura que el rock representaba en esa época. Fue un testigo apasionado de un movimiento que en una de las épocas más oscuras que vivió nuestro país desafiaba las normas sociales y cuestionaba la autoridad establecida. No solo fue un espectador, sino que también se sumergió en este mundo a través de diversas facetas, desde su disquería en la galería Bond Street, compartiendo su conocimiento con entusiastas de nuevos sonidos, hasta en su trabajo como redactor de publicaciones emblemáticas, como Mordisco, Expreso Imaginario, Cerdos y Peces, La Mano y Rolling Stone. Su labor como divulgador no se limita a los medios de comunicación. Alfredo comparte sus ideas y conocimientos en el ámbito académico. Sus seminarios sobre historia del rock en Artilaria y en la Universidad de Belgrano han ayudado a moldear la perspectiva de las nuevas generaciones sobre este género que tanto amamos. Sin dudas, este reconocimiento como personalidad destacada de la cultura de nuestra ciudad es un verdadero acto de justicia. Su influencia perdurará en la historia del periodismo musical argentino y su legado continuará inspirando a todos aquellos que buscan comprender y amar la música en todas sus dimensiones. Felicitaciones. Muchísimas gracias, diputado. Y vamos a presentar, por lo formal nomás, y no porque no lo conozcan, a Fernando Pau, nacido en Montevideo en 1957. Desde los 15 años alternó el trabajo periodístico musical en emisoras de su ciudad natal, junto a varias revistas y diarios, como Radio Centenario de Montevideo, Diario Últimas Noticias, entre otras. Paralelamente a una actividad en el rubro de textos publicitarios. Instalado en Buenos Aires a principios de la década del 80, se ha dedicado básicamente a la actividad comercial dentro del rubro discográfico. Abraxas Discos, Tamo Discos, Transilvania Discos. Y ha colaborado en ciclos radiales con Alfredo Rosso y con Sergio Machi, que anda por allí. Sergio, un gusto tenerte también aquí en este salón. Con Alfredo Rosso han realizado numerosos talleres de historia del rock internacional en Artilaria, Estudio Urbano y la Universidad de Belgrano, entre otros. Actualmente continúa al frente de su disquería Abraxas, que acaba de cumplir 40 años de actividad ininterrumpida. Fernando Pau, te escuchamos. Decía que habitualmente uno en estos casos espera escuchar frases muy similares a: para mí es un honor y un placer estar aquí. Bien, ¿sabe una cosa? Es verdad. En este caso es una absoluta y rotunda verdad. Para mí es eso. Es un gran honor, fundamentalmente, y una alegría estar aquí. En cuanto a Alfredo, que hay mucho para decir, ¿verdad? Yo lo conocí en algún momento de 1984. Yo ya tenía una experiencia corta con mi disquería, pero bueno, en la medida que lo conocí, para mí fue un shock, porque dije, caramba, por fin se puede hablar de música realmente de nivel grosso. O sea, acá no es de paseo, no, es una cosa que me paseaba muchas veces a mí. Realmente un shock. Antes de eso, sí, años antes, muchas veces para el periodismo, la escritura, una serie de notas una cosa
contenido en su prosa, lo cual me llevó a admirarlo sin conocerlo, un estilo contundente. Luego de las primeras 5 frases quedaba claro hacia dónde iba la nota, destilando no solo un estilo absolutamente personal, sino también un conocimiento que en una época pre-internet, ojo al piojo, dejaba a las claras que era mucho más que el siglo XX, ¿vale? Es decir, había un estudio ahí, había una pasión por la escuela. Paralelamente a eso, Alfredo desarrollaba el cargo de director de ediciones nacionales de la compañía Music Hall, que era como una compañía argentina que representaba sellos y artistas electrónicos. Dicha compañía, como les decía, tenía en su momento un vasto catálogo internacional, ¿sí?, en pleno proceso militar. Entonces ahora sí, el proceso militar es una foto de Videla, con una cruz así, pero cuando las cosas estuvieron presentes, les aseguro a los que no tienen la edad como para comprobarlo, y les recuerdo a quienes sí la tienen, que fue una cosa bastante complicada. Aún dentro de ese entorno, Alfredo decide sacar al mercado una serie de artistas, King Crimson, Incredible String Band, Soul Machine, etc., que marcarían a fuego el gusto de cierta porción del público argentino por la música rara, o por lo menos como se consideraba en esa época. Ahora bien, ¿qué pasa? En 1980, Music Hall pierde los derechos de una buena parte de su catálogo internacional. Entonces, yo sé lo que están pensando ustedes. Lo echaron a Alfredo. No, Alfredo se fue porque consideró que al perder la posibilidad de sacar todos esos artistas, su labor no tenía ningún sentido y se las tomó por la propaganda. Volviendo a 1984, la amistad entre él y yo se cimentó rápidamente, dando entre otras cosas como resultado al Festival de Rock in Rio, que fue en enero de 1985, donde nos divertimos muchísimo y pasamos experiencias realmente muy interesantes. De vuelta a Buenos Aires, ¿sí?, como quien no quiere la cosa, Alfredo, desde Radio Rivadavia, donde estaba trabajando en ese momento, le dice: pero mirá, hay 2 noticias. La primera es que la cobertura del festival es genial. La segunda es que estás despedido. Bien, ¿no? O sea, sí, pero no. De esa manera surgió la idea de poner una disquería juntos. Esa disquería se llamó Tabú y contó, desde el punto de vista logístico, con la gran ayuda de Marcelo Gació, presente aquí en la sala, quien completó el trabajo que hacíamos Alfredo y yo, que a su vez era distinto entre sí. Eso queda plasmado en los discos que estaban en las bateas, muchos de los cuales, ¿sí?, también están enclavados en la cultura rock argentina gracias al espíritu innovador, investigador de Rosso, que por supuesto era quien decía que el disco trae, Gaseoso que era cómo traerlos y eventualmente yo de por ahí cómo venderlos. Cada zapatero personal. Su carrera en periodismo escrito, tanto como radial, está a vuestra disposición en Wikipedia, por lo cual no aburriré detallándoles, va a ser larguísimo, no queda abajo, cada uno de los blasones. Mirá si no te gusta esta frase, mirá cada uno de los blasones que el homenajeado de hoy tiene como medallas de honor en su uniforme de rockero. Después de todo, la tecnología actual sirve para algo. Aparentemente, y ahora yendo un poco al análisis de lo que es su trabajo en radio, es muy fácil agarrar y elegir 10 artistas, buscar un denominador común entre los temas elegidos y hacer una sección de un programa que llame, por ejemplo, Voy de paseo, por decir cualquier cosa. Cuando cualquiera de nosotros intenta hacer lo mismo en nuestra casa, se da cuenta de que no es tan sencillo, no era tan fácil. El tema es que, independientemente de saber quién toca el bajo, o quién es el tecladista, o tal o cual tema, hay que armar eso, es decir, darle cohesión.
ritmo y sentido. Y bueno, para eso está Rossi, que tiene una sensibilidad que le permite hacerlo. Como ya dije, cada una de sus medallas están detalladas en Wikipedia, pero a mí me gustaría destacar que en su momento Alfredo hizo un programa en la BBC de Londres hablando de música argentina. Punto. Imagínense ustedes las caras de los tipos de la BBC de Londres, un indígena que llega de Sudamérica, y finalmente le terminan pidiendo que haga, que querés por supuesto, un programa de música argentina. Bueno, nadie podía hacerlo. Tenía que ser Alfredo. No había otra persona que pudiera hacer eso. Durante más de 10 años he tenido el honor de compartir con Alfredo cursos de rock, tanto en Artilaria, en la Universidad de Belgrano, y hasta fiestas privadas, cosa de la cual seguramente te aporto el viaje. Sí, vamos a no decir cómo salimos ese finalmente, quisiera destacar un aspecto que pinta a Rosso en su justa medida y a su tremenda humildad. Él está acostumbrado a que la gente le diga, Rosso, sos un grosso. Se saca de buena gana fotos con quien se lo solicite. En el fondo no se da cuenta de su verdadera importancia en la cultura rosa de nuestro país. Sencillamente, no sé si no lo entiende, no sé qué tiene historia. Pero algo de eso hay. En este momento, cada uno mío, lugar que va a ocupar en algunos segundos, en algún lugar de su cabeza se preguntará, ¿qué estoy haciendo aquí? Todos ustedes y yo sabemos perfectamente qué está haciendo aquí, recibiendo el más que justificado reconocimiento a una carrera absolutamente sin parangón en el plano local. Por eso, con gran respeto, admiración y fundamentalmente cariño, lo dejo por el homenajeado, el señor Alfredo Rosso. Tengo un pequeño momentito para todos y todas. Sucedió un día de 1967. Yo tenía 12 años y todavía no existía la expresión la presión de tus pares. La cuestión es que mis amigos de Villa Crespo iban por la calle cantando tengo que conseguir mucha madera. Y yo cometí el pecado de preguntarles, che, ¿qué es eso que están cantando? Y me miraron como un pobre pescado fuera del agua. ¿Cómo no conoces esa canción? La pasan todo el día en la radio. Y así fue que me enteré que el tema se llamaba La Balsa y que los intérpretes eran Los Gatos. Al otro día, con mi uniforme del Carlos Pellegrini, di la vuelta a la manzana, a la salida del colegio, subí las escaleras del Centro Cultural del Disco y me compré mi primer disco de rock nacional. Y mi vida iba a cambiar para siempre. Adiós al contador público que nunca sería, al posible bachiller mercantil transformado en abogado, y hola a un mundo que todavía no tenía nombre, pero que había sido despertado por un par de estrofas de una canción. Cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo miré a naufragar. Y claro, para la mente preclara de mis 12 años, todavía no alborotada del todo por el tsunami de la pubertad y las placas tectónicas en movimiento de las hormonas adolescentes, dirigirse a la locura no tenía sentido. La gente seria que funcionaba en sociedad era muy cuerda. Y una balsa servía para flotar y alejarse en todo caso de un barco que se hundía, todo lo contrario a naufragar. Lentamente iba a comprender que esa locura a la que le cantaban Lito Nevia y Tanguito era un soltar amarras por un entorno social que era como una camisa de fuerza, gris, aburrida, regida por un poder de facto con ambiciones mesiánicas. Y ese naufragar era un detener esa carrera de ratas contra el tiempo, detenerse a pensar qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Y lo que es importante, no permitir que nadie te escriba el libreto de tu vida. Pero ¿cómo obtener más pistas? ¿Cómo reunir mis piezas de este nuevo y fascinante rompecabezas que no sabía a ciencia cierta qué figura me iba a mostrar cuando lo terminara de armar? Bueno, por suerte cayó en mis manos un ejemplar de la revista Pin-Up que tenía, oh casualidad, a Los Gatos en la tapa y en sus páginas descubrí
ese otro mundo que yo intuía que existía. Ahí me enteré de la existencia de Almendra, de Manal, de la generación de La Cueva, de Morris, de Tanguito, de Pajarito Saguri, de Pipo Lernuda, aquí presente, de Miguel Abuelo, de Javier Martínez, de Lito Nevia. Colaboraban en la revista artistas plásticos y diseñadores y dibujantes del Instituto Ristela, pero lo que es más, sentías que eras parte de una cultura nueva, joven, diferente, al país gris y enamorado del bronce de las estatuas de las plazas. También descubrí la radio en esa época. Mis viejos, Coco y Adela, me regalaron una marca Alfide, no Espica, Alfide. Y después de los partidos de fútbol, descubrí la magia de un programa que se llamaba Modarte en la Noche y que te pasaba entero los nuevos discos de los Beatles, de los Rolling Stones y todo el rock de Estados Unidos e Inglaterra, pero también de Argentina. Escuché también al inolvidable Hugo Guerrero Martínez y su show del minuto, donde se atrevió a pasar la suite Atom Heart Mother de Pink Floyd con sus gloriosos 23 minutos a las 3 de la tarde de un martes y en AM. Del mismo modo que a la tarde siguiente se la pasó leyendo durante horas poesía del poeta cubano Nicolás Miguel. Al poco tiempo salió Revista Pelo, la primera en hablar de un movimiento de rock nacional y de traernos también noticias de las principales capitales rockeras. Alguien me recomendó que leyera el libro Hippie, un volumen de artículos de la prensa universitaria de Estados Unidos, con artículos sobre sexo, educación, música, drogas, la guerra en Vietnam, etc. Y también empecé a leer a nuestros pioneros periodistas, esos que hablaron de nuestro rock al principio: Miguel Greenberg, Juan Carlos Kramer, Jorge Pistocchi, en cuya casa se organizó el Expreso Imaginario y ahí conocí a Pipo Lernuda, Horacio Fontova. Yo mismo llevé amigos muy queribles como Claudio Kleiman y como Fernando Basauro. Descubrí los lazos entre la música de rock y la literatura de los escritores beatniks, el cine y el teatro de autor de aquí y del mundo, y en una palabra, la bien llamada contracultura. Toda esa información, todo ese plan para un modelo de vida diferente de lo que jamás te iban a hablar en las aulas, donde la historia argentina terminaba en el año 1930 y donde jamás ibas a leer a un Borges, a un Cortázar, a un Roberto Arlt o a un Leopoldo Marechal. Discos, radio, revistas, libros. Pronto me di cuenta que me encantaba la idea de ser como esos primeros maestros, de ser una especie de cable conector entre los músicos, los artistas, los escritores, por un lado, y el público. Y así como comprendí que lo mío no era la composición ni la ejecución musical, descubrí que tenía, no sé si facilidad, pero sí una buena predisposición para escribir y para contar y describir este fenómeno apasionante, esta cultura diferente. Tenía una curiosidad insaciable por saber más y nunca la perdí, por fortuna. Y entonces la radio por un lado y el periodismo escrito por el otro me atraparon para siempre. Conocí y sigo conociendo gente fascinante en la música, en el periodismo radial y escrito, en los recitales y festivales, en la calle, en todas partes. Mucha de la gente que admiro en mi profesión está hoy presente aquí regalándome su presencia. Y muchos y muchas de mis amigos y mis entrañables familiares también. Muchas cosas sucedieron a lo largo de las décadas. El rock argentino fue creciendo, mutando, diversificándose. Y ese crecimiento se produjo a pesar de los vaivenes del país y sus eternas contradicciones sociales y políticas. Hoy vemos con alegría que también ha habido, entre otros progresos, una cierta equiparación de género, tanto entre intérpretes y compositores como en los medios y las redes, aunque falte mucho camino por recorrer. En lo personal hubo algunos mojones que no quiero dejar de mencionar, como por supuesto la experiencia que marcó un antes y un después en mi vida de joven periodista y que fue la revista Expreso Imaginario y su inspirador y alma mater Jorge Pistocchi, más todos los y las que viajaron en ese maravilloso tren de arte e inspiración. También la revista La Mano, que me juntó de nuevo con mis queridos amigos de toda una vida como Pipo Lernuda y Ralph Hochschild, su generoso motor, además de admirados colegas de las siguientes generaciones como Marcelo Fernández Vitar y Martín Pérez. Mis experiencias detrás del mostrador de una disquería con todo lo que aprendí de mi generoso presentador aquí presente, el señor Fernando Pau.
Asimismo, mi pasaje por sellos grabadores, donde tuve el honor de editar o reeditar hermosas obras de rock de aquí y del mundo. Y por supuesto, un mojón por demás especial lo constituyen todos los programas de radios en los que participé y participo como conductor, productor y musicalizador, y la hermosa gente que está ligada a ellos. Hoy, a saber, son La Trama Celeste, Figuración y Truco Gallo, este último compartido con otro amigo y colega entrañable, el señor Claudio Kleiman, y desde ya mi nave insignia, la Casa del Rock Naciente, con sus 26 años en el aire de rock and pop, por lo cual agradezco también a todas las autoridades de esa radio por haberme dado la oportunidad de hacer este programa y de seguir teniéndolo en el aire más de un cuarto de siglo después. Como así también a todo su personal técnico y a mis colegas de micrófono por su talento y por su generosidad. Y para ir cerrando y para que podamos pasar al grato momento del brindis, es el momento de los agradecimientos y de las dedicatorias. En primer término, quiero agradecer al diputado Roy Cortina por brindarme este honor y a todos y todas las que contribuyeron al mismo con su aval. A Nicolás de la Cruz por su diligencia y su buena onda en la organización de este evento y a todo su equipo de colaboradores y colaboradoras. A Fernando Pau por sus hermosas palabras y a mi admirado Omar Yamarco por acceder a brindarnos su talento musical, que es mucho. A todos y todas ustedes, gracias de corazón por acompañarme en este día y compartir este hermoso momento. También a quienes no pudieron venir, pero sé que me acompañan en espíritu. Y ahora, las dedicatorias. Quiero dedicar este galardón que me honra profundamente en primer término, y perdonen mis contemporáneos el neologismo genérico, a mis hijes, Paula, David y Anaí, de corazón, a las nuevas generaciones que florecerán, representadas por mis nietas Zoe, Azul y Jazmín, a la memoria perenne de quien fue mi amada esposa durante más de 3 décadas, Noemí Hackel, y a mi compañera de este hermoso presente, Norma Jiménez, que me devolvió la fe en el amor y me demostró además que el amor no tiene edad. Y antes de levantar las copas y abordar los sanguchitos, les quiero invitar a escuchar un par de canciones a cargo de un cantante, guitarrista y compositor a quien admiro muchísimo, Omar Yamarco, un símbolo de esta hermosa música que me cambió la vida y que sigue absolutamente vigente en pleno siglo XXI con una nueva generación de artistas. Y me place decir también que hay una nueva generación de comunicadores y difusores de la música y la cultura argentina que también se ocupa de difundir esto que hoy está pasando. Cierro con 2 frases célebres de 2 grandes. La primera es de Luis Alberto Spinetta, la cual tengo siempre bien presente para mantener alerta la curiosidad y la capacidad de asombro, características básicas, a mi entender, de la profesión que elegí y que me eligió. La frase dice: aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo tiempo por pasado fue mejor, mañana es mejor. La otra frase es del gran carpo Norberto Napolitano: Papo, simplemente que sea rock. Muchas gracias.